de la Guerra de Liberación Colonial en Argelia. En paralelo, ha realizado estudios sobre las migraciones en Europa y el Caribe. Ha editado y prologado 3 libros de Pierre Bourdieu y Abdelmalek Sayad sobre colonización, capitalismo y migraciones, el desarraigo, la violencia del capitalismo en una sociedad rural, la migración o las paradojas de la alteridad y la fabricación de identidades culturales y por último el trabajo y trabajadores en Argelia. Bueno, profesor Amin, tenemos grandes expectativas con respecto a esta exposición, entonces les doy la palabra. Mil gracias, José Norbey, y gracias a Álvaro, a José Ernesto y al conjunto de organizadores que han preparado esta serie de jornadas que me parecen de suma importancia ante un tema tan importante para nuestra región, y agradecer sobre todo también a los participantes que están aquí junto a nosotros. Y yo espero, si las expectativas son grandes, yo espero que será mucho más grande la discusión y el intercambio mutuo para poder pensar un poco más allá de lo que estas grandes obras que voy a analizar hoy día, que son Sociología de Argelia, El desarraigo y trabajo y trabajadores en Argelia, los 3 primeros libros de Bourdieu. Vamos a ver de qué manera también, mucho más allá de lo que, del análisis del fenómeno del desarraigo como tal, qué herramientas nos pueden permitir estas visiones sobre el desarraigo para comprender el mundo social. Y me complace de verdad bastante participar en esta jornada de estudio, compartiendo estos aspectos de esta obra que me llenaron mucho estudiándolas y estudiando el contexto de África del Norte, principalmente argelino, y que se retroalimentaron también bastante para entender un poco la cuestión migratoria y del desarraigo en el Caribe, que los estudios que estoy realizando desde hace unos cuantos años. Y me parece, voy a tratar de hacerlo desde 2 perspectivas. Uno, desde la perspectiva de qué visiones y qué miradas aportaron de innovadoras estas obras para su época, y para nuestro tiempo por igual, cuáles son sus innovaciones. A mi entender, la potencialidad de los trabajos de Bourdieu sobre el fenómeno del desarraigo tienen mucho que ver con las condiciones en las cuales se hicieron estos estudios, es decir, tanto en cuanto al contexto de violencia colonial se refiere, como en cuanto a los medios a través de los cuales Bourdieu y otros desarrollaron sus investigaciones para analizar este fenómeno y concebirlo como un hecho social total. Me explico. Aquí, no simplemente en estas 3 obras, Sociología de Argelia, que fue su primer libro publicado en 1958, luego Trabajo y Trabajadores en Argelia, que lo acabamos de reeditar, que salió en 1963, y luego este libro que está disponible en español, de Pierre Bourdieu y Abdelmalek Sayad, El desarraigo. Estas 3 obras me parecen que fueron claves en analizar evidentemente los desplazamientos forzados como producto de la violencia política de la guerra que les tocó vivir. O sea, es decir, desde 1954 al 1962 hubo la guerra de liberación argelina contra el imperio francés, y es en ese contexto donde Bourdieu y Sayad y otros investigadores se van a dar como tarea de analizar la cuestión del desarraigo. Pero, como yo decía, no se trataba simplemente de analizar los desplazamientos forzados como producto de una guerra. En estas obras se trata por igual de desvelar otros modos de violencia menos visibles que se inscribían en un largo plazo. Me refiero a los efectos de las políticas coloniales de despojo y a la entronización de un nuevo circuito económico capitalista que conducían al campesinado al desplazamiento forzado por necesidad, no un desplazamiento forzado físicamente por la guerra, pero también la cuestión de los desplazamientos por necesidad o porque no hay de otra. De ahí que el estudio en este contexto de metamorfosis total de una sociedad mutilada por la guerra, por el capitalismo y por las políticas coloniales, fue clave para desarrollar una serie de reflexiones impensables en aquel entonces y que conservan hoy día una gran vigencia para comprender las experiencias de vida de poblaciones que se encuentran coartadas de un modo de organización social
que les hacía vivir y que estas poblaciones se integran en nuevos mundos que les son muchas veces ajenos y muchas veces por igual hostiles. Para esto se requería, para tratar de descifrar un poco esas experiencias de vida, se requería de un doble proceso de revolución científica dentro de la revolución política. Es decir, por un lado se trataba de desmantelar las categorías de pensamiento a través de las cuales las ciencias sociales concebían y constituían la realidad del mundo, trascenderlas un poco para entender realmente qué pasaba con estas poblaciones desarraigadas. Y por otro lado se buscaba establecer una ciencia social que restituyera a los hombres y mujeres el significado social de sus sufrimientos, de sus impases y los medios necesarios que condujeran individual y colectivamente a la transformación de sus condiciones de vida. Partiendo de estos principios, de estas obras, he estructurado esta presentación en tres grandes ejes, o más bien dos. Primero voy a contextualizar la génesis de estos libros, de estos tres libros de los cuales le he hablado, y exponer sus particularidades, es decir, cómo estos primeros libros de Bourdieu estudian el desarraigo desde diferentes perspectivas. Segundo, voy a presentar algunos elementos transversales que me parecen de gran interés y que se desprenden de estas obras para entender los efectos del desarraigo. Y en fin, a modo de conclusión, voy a enumerar ciertos criterios que estos estudios ofrecieron más allá del fenómeno del desarraigo analizado en Argelia para la comprensión del mundo social. Comencemos con este primer aspecto que he titulado Principios del desarraigo como un hecho social total. Primero, a mí me parece indispensable tener en cuenta que el desarraigo no es un fenómeno que le es ajeno ni a Bourdieu ni a Sayat, quien participa estrechamente con él a estudiar este fenómeno. Ambos viven plenamente experiencias de desarraigo, es decir, que la trayectoria académica en instituciones de prestigio que Bourdieu realizará a través de la Escuela Normal Superior y Sayat por igual a la Escuela Normal Superior de la Busarea en Argelia, se encuentra en total contraste en relación a los orígenes sociales modestos y a la posición de colonizado a través de las cuales ellos provenían. Ambos van a cruzar de este modo una trayectoria un poco atípica con relación a sus orígenes sociales. De cierto modo, la escolarización que ellos van a hacer en estas instituciones de prestigio les permitió un poco escapar a un cierto destino social. Sin embargo, como a otros intelectuales de la época, provenientes también de colonias con trayectorias biográficas similares, como Frantz Fanon o Mouloud Ferraoun, por ejemplo, esta escolarización de excepción no los hizo cortar con sus lugares de orígenes. Bourdieu como Sayat no aspiraron a seguir una trayectoria típica de los eruditos de su tiempo. Ellos van a utilizar el conocimiento como un instrumento de poder y de subversión ante los mecanismos que perpetuaban las desigualdades vividas en sus lugares de orígenes. De hecho, incluso la voluntad misma de hacer un trabajo de campo en el contexto de guerra nació de la necesidad de sentirse útil en un contexto de dominación extrema, lo que era muy extraño para una gran clase de intelectuales de su época. Para otros no lo era extraño, pero lo hacían de manera diferente. Por ejemplo, haciendo grandes tribunas, grandes declaraciones. Ellos van a sentirse útil tratando de desplegar una serie de trabajos de campo, de encuestas, para tratar de escuchar y comprender lo que estas poblaciones in situ, en medio de la guerra, estaban viviendo como procesos de desarraigo y los efectos que eso tenía en sus vidas cotidianas. Para contextualizar rápidamente, yo me imagino que ya otros, veo ahí a Juan y me han dicho que ha expuesto también, quizá ya conocen un poco sobre el contexto de la guerra de Argelia, pero simplemente para recapitular un poco, la guerra de Argelia comenzó en 1954, siendo este el inicio de la guerra de liberación, pero la cuestión de la resistencia se venía tramando desde mucho antes. Para poner fin a un sistema colonial instalado desde 1830 por el Imperio francés en el territorio argelino y que fue basado por políticas de represión, de segregación, de expropiación de tierras, pero sobre todo también de la cuestión de la segregación entre los argelinos, que eran llamados musulmanes en aquel entonces, y los franceses. Y en esta circunstancia de guerra que tanto Bourdieu como Sayat, que lo acompaña en sus trabajos de campo y que realiza con él el libro El desarraigo,
que el problema de la guerra de la Argelia colonial en guerra no podía para estas personas detenerse a una indignación simplemente moral y política. Es decir, que si ambos están en este contexto de guerra y reconocían la necesidad y el valor implicado en las denuncias públicas que se hacían en los debates de aquella época sobre la tortura, sobre los crímenes cometidos por el ejército francés contra los argelinos, y el reclamo también, por ejemplo, del derecho a la insubordinación, que eran las principales preocupaciones que dominaban los debates públicos anticoloniales de aquel entonces, Sayad y Bourdieu van a proceder de otra manera. Ambos se proponen de realizar un trabajo de campo, es decir, un trabajo menos visible que esas denuncias públicas. Y el interés era, como yo decía anteriormente, de observar, escuchar, comprender las tragedias profundas de la guerra y de la miseria social que sacudía a las poblaciones argelinas en las áreas rurales y urbanas de este país de África del Norte. En sí, el objetivo era tratar de trascender un poco lo que la guerra disimulaba, es decir, las miserias sociales que ya existían en aquel entonces y que parecían muy importantes a los ojos de Bourdieu, por ejemplo, de comprender, en el sentido de que, si bien es cierto de que era necesario, como decía anteriormente, hacer las críticas en cuanto a los métodos de la guerra que el gobierno francés desplegaba en aquel entonces y los crímenes contra la humanidad que cometía, también era necesario, en lugar de avanzar, por ejemplo, del debate anticolonial de aquel entonces, era decir quién es que puede hacer la revolución. Y en lugar de decir, no, son las poblaciones más dominadas, son los campesinos los que más han sufrido, que pueden hacer la revolución, porque ya decían, vamos a trascender un poquito más allá el debate de la guerra como tal y vamos a ver cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas necesarias para que estas poblaciones puedan realmente no solamente mejorar sus condiciones de vida ante las condiciones de desarrollo en las que se encuentran, pero también vislumbrar otros presentes en cuanto a materia política se refiere. Y con un grupo de investigadores argelinos y franceses, Bourdieu va a realizar investigaciones exhaustivas en aquel momento de la guerra, cuando la guerra causa mayormente sus víctimas, que es desde 1958 a 1962. Y se van a poner a estudiar los efectos, por ejemplo, de los desplazamientos de poblaciones rurales debido a la guerra, que voy a insistir un poquito más tarde sobre eso. Estudian también por igual la adaptación de las familias argelinas a la vivienda moderna, es decir, de esas poblaciones desarraigadas de las zonas rurales de Argelia que van a las zonas urbanas y a los complejos habitacionales que Francia desde 1958 estaba construyendo para tratar de un poco frenar las grandes desigualdades que existían, pero el pueblo argelino ya decía, ya es muy tarde para tratar de reequilibrar la desigualdad que ustedes nos han instituido, y es por eso que el pueblo argelino se suma a la cuestión de la guerra de liberación. Ellos van a estudiar también, por supuesto, que es el centro de esta obra, Trabajo y Trabajadores en Argelia, la cuestión del impacto del capitalismo, de una nueva economía monetaria en la clase campesina y obrera, y las transformaciones que esto implicaba en los estilos de vida y, por ejemplo, principalmente en la relación al trabajo. Estos trabajos en sí van a estar atravesados por una cuestión de fondo que es de una actualidad inminente, es decir, cuáles son los medios y los recursos necesarios para que estas poblaciones desarraigadas hicieran frente al estado de precariedad y desesperanza en el que vivían. Un primer momento de estos estudios del desarraigo se lleva a cabo a través de la publicación de Sociología de Argelia en 1958. En pocas palabras, este libro busca restituir los modos de organización social que caracterizaban diferentes grupos culturales en Argelia y que fueron descompuestos por un siglo de políticas coloniales. Durante este periodo, de 1830 al 1958, la población argelina fue sometida a un proceso de violencia extrema, de expoliaciones masivas, de expropiación legal de tierra, que tiene mucho que ver con el modo de colonización que Francia instituyó en esta colonia, que era una colonia de población, y que uno de los medios para que los colonos tuvieran cierta ventaja y privilegio con relación
a los argelinos era de desposeer las tierras de los argelinos y otorgárselas principalmente, efectivamente, al Estado o a los colonos. Y esas políticas que Bourdieu trata de analizar en esta obra, la llama como una verdadera vivisección social que condujeron a desagregar las estructuras fundamentales de esta sociedad y economía tradicional argelina. Este libro buscaba restituir una especie de síntesis de lo que era y de lo que estaba sucediendo con la sociedad argelina. Principalmente está estructurado en unos cuantos, bueno, puedo ver rápidamente los capítulos, en 6 capítulos o en 5 capítulos donde Bourdieu trata de restituir las diferentes culturas de los grupos sociales en Argelia, de restituir un poco el fondo común de esas culturas y un último capítulo sumamente importante, donde él va a hablar mucho más de la cuestión de la desagregación y de la descomposición mediante las políticas coloniales y el capitalismo que impactaron a la sociedad argelina. Este libro buscaba de este modo restituir la síntesis de lo que era y de lo que sucedía con la sociedad argelina, haciendo una crítica muy importante de los estudios de la corriente orientalista y de la etnología colonial que atribuían a la cultura argelina en aquel entonces la causa de su subdesarrollo y el principio de irracionalidad de su comportamiento, haciendo completamente caso omiso de la situación colonial y por lo tanto política que sí causaron esas situaciones de precariedad. En una de los extractos de este libro, Bourdieu decía, parafraseo un poco lo que decía, que si hay guerra en Argelia fue declarada por la colonización varias décadas antes de la guerra política en el 1954 y fue luego acelerada por la economía capitalista. Por otro lado, este libro dirige también una crítica, entonces, bueno, vemos una primera crítica a esta concepción que la ciencia y sobre todo el monopolio que tenía la corriente orientalista y la etnología colonial, que hacía caso omiso más bien de los mecanismos políticos que estaban al origen de las desigualdades y del desarraigo que se encontraba la población argelina. Por otro lado, el libro también, sobre todo en el último capítulo, dirige una crítica a ciertos intelectuales que minimizaban los efectos de la colonización y proponían su reforma, sin realmente transformar su orden. Todo esto queda de manera implícita en el libro, pero Bourdieu lo que quería decir que en ese contexto de guerra ya estaba bueno un poco de tratar de mejorar un poco la situación, lo que se requería era un poco de terminar con el sistema colonial total. A Sociología de Argelia, que se publica en 1958, le siguen 2 grandes estudios. El Desarraigo, que salió en 1964 y que fue publicado por Siglo XXI en el 2017, perdón. Y Trabajo y Trabajadores en Argelia, que fue publicado en 1963 y recientemente hicimos una reedición en enero del 2021. Y estos 2 últimos libros, El Desarraigo y Trabajo y Trabajadores en Argelia, se distinguen del primero de Sociología de Argelia, ya que están fundamentados con un trabajo de campo. Si bien es cierto que las ediciones sucesivas de Sociología de Argelia, que tuvo, me parece, 8 ediciones nuevas, en su último capítulo, Bourdieu logra integrar bastante de los resultados de sus encuestas de trabajo de campo, los logra integrar en el último capítulo, y eso incluso desde la edición en inglés de Algerians, que salió en el 1961, donde Bourdieu ya hace un último capítulo mucho más extenso sobre los efectos de la colonización, de la guerra del capitalismo en la sociedad argelina. A través de estos 2 libros, El Desarraigo y Trabajo y Trabajadores en Argelia, Bourdieu busca, junto a Sayad y los demás colaboradores que hacen con él estos trabajos de campo, busca esclarecer cómo las poblaciones rurales y urbanas más vulnerables gestionan su adaptación al nuevo orden económico y social y qué condiciones son necesarias para trascender ese presente en el que se encuentra. Esta pregunta está en el centro de sus análisis sobre los cambios que sacuden al campesinado debido primeramente y esto va con relación al libro El Desarraigo, a las transformaciones producidas por los campos de reagrupamiento, que eran campos de concentración,
que objetivamente coartaban a los campesinos de sus espacios, de su tiempo y de su trabajo. Recordemos que para el 1960, por ejemplo, 3 millones de personas de los 9 millones de argelinos fueron agrupados en estos campamentos. Los campos de reagrupamiento fue una táctica militar que va a ser incluso copiada por varios regímenes dictatoriales en América Latina, a los cuales llamaron a Francia para que le mostrara la vía a seguir. Y desde el 1956 fue una táctica militar en el cual Francia principalmente quería coartar que los campesinos se sumaran a los rebeldes del Frente de Liberación Nacional para sumarse a la lucha por la liberación de Argelia. Y estos campos de reagrupamiento que son finamente analizados en el desarraigo fueron construidos primero, como le decía, tuvo un impacto violento en el sentido de que coartaba a los campesinos de sus modos de vida, de su medio de subsistencia, pero igual fueron construidos en un momento sin ningún tipo de condición mínima de vida, y fue de hecho, fue desde el 1900, se hicieron 2 reportes, dadas las denuncias internacionales que existían y las presiones que existían de la comunidad internacional hacia Francia sobre las muertes que habían en estos campos, pues el ejército francés decide, por ejemplo, o el Estado francés decide hacer varios reportes para ver qué es lo que estaba sucediendo, y se daban cuenta efectivamente, primero, de muchos abusos de parte del ejército que existían dentro de estos campos y de las condiciones mínimas de vida que se ofrecían en estos campos de reagrupamiento. Entonces, yo voy a analizar primero la cuestión del desarraigo en este espacio de los campos de reagrupamiento, y segundo, van a analizar cómo la creciente imposición del capitalismo venía por igual a romper con un cierto modo de organización económica. De ahí, por ejemplo, Bourdieu va a observar cómo una especie de experiencia a 2 velocidades era vivida por estas poblaciones desarraigadas. Es decir, que si bien, por ejemplo, la tarea de cuidar el cultivo o el ganado en temporadas no productivas formaba parte de la vida social y que dignificaba al campesino, la nueva economía capitalista lo calificaba como tiempo muerto y desempleo. Y de igual modo, como señalo también en la presentación de este libro, El desarraigo, las transacciones, por ejemplo, de bienes y servicios que eran basadas sobre el honor, el prestigio, la reciprocidad, iban cediendo poco a poco al cálculo de la rentabilidad entre el tiempo y el esfuerzo laboral. Es así que estos estudios van a tratar de restituir un poco los cambios profundos y totales a los cuales estas poblaciones campesinas se encontraban sometidos, es decir, inmersos en una nueva economía sin las condiciones necesarias para su adaptación, mientras que su precaria economía agraria se devaluaba gradualmente o estaban coartados completamente de realizarla para aquellos que estaban reagrupados en los campos de reagrupamiento. Estos 2 estudios, analizados conjuntamente con otros trabajos de campo, realizados al mismo tiempo, sobre el consumo y los estilos de vida, sobre, como decía anteriormente también al inicio, las condiciones de adaptación a la vida moderna, o otro estudio que no se publicó sobre las condiciones de emergencia de la conciencia política, llevaron a comprender los desplazamientos políticos, los desplazamientos forzados políticamente y forzados por la necesidad económica como un proceso que venía a transformar múltiples relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, tanto en las experiencias de vida de los desplazados como tal, como en las formas de organización social en los lugares donde ellos llegaban, como en la implicación de sus ausencias en los lugares que ellos dejaban. Como podrán imaginar un poco, para aquellos que están familiarizados con los estudios de Abdelmalek Sayad, estos primeros trabajos sobre la colonización y el capitalismo fueron claves para restituir el proceso de doble ausencia que Sayad define en sus estudios sobre las migraciones, tanto en el lugar de llegada como en el lugar de origen. El estudio de estas experiencias de desarraigo dio luz, y esto me permite pasar al segundo aspecto del cual le hablaba, de la presentación de hoy, a una serie de perspectivas analíticas importantes para analizar dicho fenómeno, pero por igual, dicho fenómeno del desarraigo, pero por igual para servirse del mismo
y esbozar a través de esas raíces una nueva mirada sobre el funcionamiento del mundo social. Voy a restituir 5 elementos que me parecen clave. Primero, estos trabajos en Argelia, en particular estas 3 obras y los otros trabajos que fundamentan estas obras que no fueron publicados también, ofrecen una perspectiva original sobre la explicación social de la pobreza y los comportamientos en situaciones de extrema precariedad. Voy a retomar 2 puntos de los cuales hablé hace unos meses a la invitación por igual de Álvaro y de José Ernesto. El riguroso trabajo de campo de Bourdieu nos ayuda, a mi entender, a romper con una serie de esquemas coloniales que permean las ciencias sociales y legitiman las miradas miserabilistas sobre las poblaciones en situaciones de pobreza. Para trascender este marco de lo que era pensable en aquel entonces y los prejuicios que conllevan estas miradas, Bourdieu junto a Sayad y otros investigadores, ellos van a tratar de dar la respuesta, es decir, que lo social se explica mediante lo social. El objetivo era romper un poco con las visiones culturalistas de la etnología colonial, como hablaba anteriormente, o de las corrientes orientalistas. Es decir, que no se puede comprender una situación de subdesarrollo que viven estas poblaciones desarraigadas en vulnerabilidad sin explicar los mecanismos políticos y económicos que crean estas condiciones. Y todo esto va a ser una gran innovación para aquel entonces y sin duda lo constituye, lo sigue constituyendo hoy día para tratar de, por ejemplo, interponerse a esos estudios que se limitan a relatar la pobreza sin explicar los mecanismos que la generan, para romper con varios estereotipos que llevan a catalogar como vagos, como gente irracional que no saben prever, que lo gastan todo en un consumo inmediato, etcétera, sin ver, como decía Bourdieu, qué tanto de racional pueden tener estas prácticas cuando el mínimo de seguridad social no les es garantizado. Y, en fin, también sirve para contrarrestar aquellas políticas de Estado que en lugar de actuar sobre las estructuras mismas de la distribución, busca simplemente corregir los efectos de la distribución desigual de recursos. En segundo lugar, estos trabajos de Bourdieu ofrecen un análisis acabado de los efectos de la dominación. Y esto es sumamente evidente en estas 3 obras de cómo él trata, retomando un concepto elaborado en aquel entonces, era de analizar los efectos de la dominación tanto de la colonización y del capitalismo. Estos trabajos así nos ayudan a desvelar las 2 caras de un mismo proceso que contribuyeron a la descomposición de la condición campesina, es decir, esa institución social que organizaba la vida en comunidad de la ruralidad y los principios de su economía, como la confianza, el honor, la reciprocidad, entre otros. Para esto, Bourdieu ofrece un estudio acabado de los efectos de la colonización y el capitalismo, los cuales contribuyeron, por un lado, a la colonización, a dar un marco institucional y legítimo al despojo, a la desprotección y a la precarización, que luego el capitalismo va a acelerar. De igual modo, estos estudios contribuyeron a la comprensión. Entonces, vamos desde un primer aspecto a ver cuáles son las instituciones, digámoslo así, desde arriba, que contribuyen a crear estas condiciones de desarraigo y estas condiciones de precariedad, pero también estos estudios contribuyen a la comprensión de lo que viven los campesinos y obreros cuyos desplazamientos por necesidad no solamente rompen el sentido de sus vidas, sobre todo los lleva a encontrarse sin las disposiciones sociales y culturales requeridas, para trabajar en nuevos sectores productivos donde lleguen. Y no es un azar que sea desde estos estudios que se delinearan los principios de una teoría de la práctica que Bourdieu va a formular ulteriormente. Es decir, que el objetivo fue comprender ante estas situaciones de un mundo a 2 velocidades las condiciones y los recursos necesarios para adaptarse a un nuevo orden social. Y de ahí que emergiera un poco o se formulara implícitamente, por ejemplo, entre otros, la teoría del hábitus, los conceptos de capital, es decir, los recursos que eran necesarios, los conceptos de campo, porque se trataba de ver cómo las personas actuaban e interactuaban en un mundo precapitalista, en un mundo capitalista. O sea, es decir, que ese proceso de transición de una economía precapitalista a una economía capitalista fue vital para tratar de descifrar lo que estas poblaciones vivían y cuáles eran
las condiciones necesarias y las disposiciones que se requerían para adaptarse a un nuevo mundo. Esta mirada comprensiva fue por igual capital en restituir lo que significa estar confrontado al desempleo masivo, a la precariedad del trabajo, a la incertidumbre, que es una dimensión temporal muy presente en la obra de Bourdieu, y en fin, a esas experiencias materiales y simbólicas que conllevan a vivir del día a día y a confinar las esperanzas de las poblaciones más vulnerables ante los pocos medios que poseen para vislumbrar otros futuros. El análisis de esta condición del subproletariado que está presente y atraviesa estas obras, es decir, de esas poblaciones que se encontraban fuera de su hábitat, del espacio que constituía por igual su lugar de subsistencia económica, no solamente espacial, en estado de precarización social en las urbes, sin trabajo o en situación de inestabilidad laboral y poco familiarizados para adaptarse a las lógicas del nuevo mercado monetario, me parece capital para entender los embates un poco del capitalismo neoliberal que vivimos hoy día. En otro orden, el estudio del trabajo que se desprende sobre todo de trabajo y trabajadores en Argelia y del tercer capítulo del desarraigo y de su impacto en la vida social fue vital en estos análisis del desarraigo para desvelar la relación entre el querer y el poder, entre las esperanzas subjetivas y las condiciones objetivas. Esto es central en la obra de Bourdieu en aquel entonces y luego va a permanecer. En efecto, el trabajo no es solo concebido, principalmente en Trabajo y Trabajadores en Argelia, como mediante su función material de ganarse la vida, el trabajo es además concebido como una forma de dar sentido y significado a la vida y de proyectarse en la misma. Para Bourdieu, el trabajo constituye el marco mismo de la existencia individual, como él lo define en esta obra. Es decir, él trata de ver cómo el trabajo y la forma mediante las cuales se ejerce tiene un impacto trascendental en la vida de las poblaciones desarraigadas. Dado este papel central del trabajo, Bourdieu nos lleva a centrar el análisis sobre la relación entre las expectativas y las oportunidades reales de las cuales, sobre las cuales disponen estas poblaciones. En esta obra se observa, por ejemplo, cómo en Trabajo y Trabajadores en Argelia principalmente, cómo los grupos sociales con un cierto nivel de educación y que se encuentran de manera estable en el mercado laboral, son ellos los que disponen lo que llamaba Bourdieu los grados de libertad, necesarios, por ejemplo, para poder seleccionar o cambiar un trabajo y un empleador, para fijar el ritmo de trabajo o exigir respeto ante la dominación en el trabajo. Estos grupos también son los que están más equipados para emprender y diseñar un plan de vida racional, tener una cierta propensión, por ejemplo, para invertir, para ahorrar, para prever la escolarización, para proyectarse en cuanto a la procreación, en cuanto a la constitución familiar, etc. En cambio, aquí se observa cómo la privación de recursos, la presión asociada, por ejemplo, a la necesidad de la subsistencia, así como la inestabilidad asalariada que gobierna la vida de las poblaciones desarraigadas, tiende en cierta medida a prohibir un cierto tipo de control racional del presente y evidentemente a las dificultades de poder proyectarse en el futuro. Es decir, que aquí vamos viendo cómo ellos tratan de analizar el desarraigo y sus efectos desde una manera más detallada, desde una manera más global que un simple desplazamiento. Esta concepción de conocer las condiciones sociales y económicas necesarias para tener un cierto manejo del presente y proyectarse en el futuro fue capital para observar cómo estas poblaciones desarraigadas se desenvolvían en varios aspectos de la vida social. Uno de ellos fue la cuestión sobre las capacidades de elaboración de un proyecto revolucionario a gran escala, es decir, la revolución de liberación que se tramaba en aquel entonces, pero de igual modo a pequeña escala contra los múltiples modos de dominación a los cuales estas poblaciones eran sometidos en diferentes medios sociales. Si aquí, por ejemplo, se desvelan las formas de conciencia que los desarraigados pueden expresar frente a la explotación, la clave capital de esta obra es, a mi entender, o de ofrecernos más bien los medios para desvelar los efectos insidiosos y devastadores de la dominación simbólica.
Es decir, esos modos de dominación ocultos y que son interiorizados y que tienden a ser, por consecuente, implícitos y no reconocidos, y que llevan a naturalizar incluso las condiciones más insoportables de vida y que llevan paradójicamente a las categorías más vulnerables a resignarse o a naturalizar, como yo decía, sus condiciones deplorables de vida y adjudicar muchas veces sus precariedades y dificultades a discapacidades personales en lugar de adjudicársela al sistema que está al origen de su estado de precariedad. Dentro de estos aspectos, entraba en línea de mira estudiar, por ejemplo, las condiciones de emergencia de reivindicaciones coherentes contra el orden social. Los resultados, por ejemplo, de las investigaciones de Bourdieu y Sayad y los demás que trabajaron en conjunto en aquel entonces, les permitía tener un conocimiento informado sobre las posibles aspiraciones políticas de las masas argelinas durante la guerra y contrarrestar, por ejemplo, las teorías desarrolladas en aquel momento. Pienso a Jean-Paul Sartre o a Frantz Fanon sobre el campesinado como única y principal fuerza revolucionaria. Es decir, que según ellos, lo que los trabajos de campo les dan a ver, los campesinos desarraigados o subproletarios de los barrios marginales, arrojados en ese nuevo mercado capitalista sin los medios necesarios para su adaptación, no disponían de las capacidades racionales de armar actitudes revolucionarias. Es decir, que para Bourdieu y Sayad estas categorías, si bien eran potencialmente una fuerza de apoyo para la revolución, sus acciones y representaciones se encontraban un poco atrapadas dentro de las contradicciones específicas ligadas a sus condiciones de vida. Y finalmente estos trabajos rinden sociológicamente cuenta de los medios que hacen posible, y esto es también un aspecto sumamente importante de lo que el desarrollo les permitió, el estudio del desarrollo les permitió ver y que muy pocas veces se resalta en la obra de Bourdieu o de Sayad, es que estos trabajos le permiten ver o rendir cuenta de los medios que hacen posible la supervivencia social e incluso una cierta lucha política en situaciones de desarraigo y de extrema precariedad y vulnerabilidad. Estos estudios, a mi parecer, trascienden aquellos trabajos que se centraban únicamente en situaciones de dominación y miseria social y dejaban completamente de lado los márgenes de maniobra y algunas estrategias posibles que estas poblaciones adoptaban para hacer frente a la incertidumbre de la vida cotidiana. A mi modo de ver es precisamente debido a que Sayad y Bourdieu se centraron en analizar la participación de los dominados en las estructuras de dominación, como hablaba en mi punto anterior, que pudieron abordar mejor el tema de la solidaridad y de la resistencia, es decir, de manera más estrecha a las condiciones reales que ellos podían para poder de un modo, cuáles eran las estrategias de supervivencia que estas poblaciones desplegaban y cuáles eran los medios eventuales para poder trascender las condiciones en las que ellos estaban. De ahí la importancia, a mi entender, capital de esta obra para nuestros contextos latinoamericanos y caribeños. Primero, en desvelar las nuevas formas de entreayuda y solidaridad nacida del sentimiento de vivir las mismas condiciones de miseria y que sirven un poco de colchón social para sobrellevar los desafíos de la cotidianidad. Y aquí esto no está desprendido de un análisis ideológico. Ellos lo muestran, que es lo que me parece mucho más interesante, de manera empírica, cómo estas poblaciones que se encuentran privadas de todo, logran a través de diferentes mecanismos sobrevivir. Estos estudios rinden, por ejemplo, cuenta cómo para cumplir con los nuevos requisitos de un mercado impersonal y meramente utilitario como el capitalista, los campesinos y los proletarios continuaban modulando sus intercambios mediante el peso de sus relaciones sociales, mediante la confianza, la cuestión de la respetabilidad, del honor, excepto que esta vez ellos trataban de ver cómo en el contexto de guerra esto tomaba un nuevo sentido de resistencia colectiva que era implícita, evidentemente no siempre era explícita, vamos a tratar de sobrevivir porque estamos luchando contra el imperio y todo eso, no, eso se hacía de manera implícita, sabiendo todos de manera implícitamente las condiciones en las cuales ellos estaban viviendo y de cierta medida los mecanismos políticos que los sometieron a eso.
Los campesinos recurrían, por ejemplo, a estas formas precapitalistas que hacía mención, como una especie, decía Bourdieu, de defensa colectiva contra un orden globalmente que les era desfavorable. Y estas observaciones permitieron a Bourdieu de desvelar un nuevo significado y el uso de la lógica precapitalista que empleaban tanto los subproletarios como los campesinos en una economía de mercado para hacer frente a esas exigencias de un circuito económico que siempre los mantenía al margen. Y en fin, estos estudios nos ofrecen por igual un análisis acabado del significado de la dimensión simbólica, es decir, de las razones de ser que se forjan a través del trabajo y de la sociabilidad comunitaria y que dan sentido a la lucha individual y colectiva para nunca perder la cuestión de la dignidad social, que es un término también muy utilizado en esta obra de trabajo y trabajadores en Argelia, sobre todo en estas poblaciones de desarraigo. A modo de conclusión, cabe recalcar que esta historia continuó en la Francia postcolonial, es decir, que esta experiencia en donde la condición humana fue sometida a una alteridad radical, inferiorizada, desposeída, explotada, jugó también un papel capital en el estudio de los modos de dominación del Estado. No es un azar si incluso el libro sobre el Estado de Bourdieu, que fue uno de sus cursos en el Colegio de Francia a principios de los años 90, vuelve en cierta medida un poco a sus análisis en Argelia. Y de hecho, cuando yo hablaba anteriormente de cómo estas son 3 obras, pero es el producto de muchos trabajos que no fueron publicados y de otras encuestas que también sirvieron como soporte. Uno de ellos, por ejemplo, fue ese análisis que Bourdieu va a tratar de realizar luego de hacer Sociología de Argelia en el 58. Era otro libro que él tenía en mente de analizar, donde trataba de no solamente concentrarse sobre los efectos de las políticas coloniales, del colonialismo, pero también trataba de analizar las razones de ser del colonialismo. Y estos trabajos, como decía, van a ser vital para tratar de entender científicamente cómo piensa el Estado y de ahí la formulación de un concepto que Bourdieu va siguiendo a Foucault también a formular, que es el pensamiento de Estado y que Sayat va a retomar para analizar la cuestión migratoria por igual, como también fue vital para el análisis del proceso que Sayat denominó como transustanciación, que buscaba desencarnar un poco el lineaje de dominación al que una población antiguamente colonizada se encontraba sometida a través de la inmigración y que me parece muy importante también para nuestro contexto latinoamericano. A mi entender, no se puede entender el programa de investigación de un estudio conjunto de la, por ejemplo, de la inmigración y de la inmigración que se ayer constituyó, sin estas obras fundadoras que lo familiarizaron con la cuestión de la migración desde aquel entonces, analizada como una consecuencia, como hemos visto, de la colonización, y que va a proseguirse mediante produciendo proletarios en Francia, es decir, esos antiguos campesinos que ellos van a analizar ante todas las experiencias difíciles de vida, ellos lo van a tratar de analizar luego allá principalmente cómo esos antiguos campesinos se encuentran teniendo otros modos de dificultades ante un nuevo contexto, no solamente económico, pero también espacial, siendo migrantes en Francia. Al mismo tiempo es a través de la combinación de estas dos experiencias, colonial y postcolonial, que Sayat concibió por igual la cuestión de la inmigración como un hecho social total. Esta experiencia fue por igual, y estoy terminando, fue por igual clave en desvelar las violencias del capitalismo colonial y de anticipar las del neoliberalismo, así como sus efectos cumulativos. Y de ahí que estos estudios por igual tengan un gran valor, a mi entender, para nuestra región de América Latina y el Caribe, que son regiones que han sido marcadas históricamente por procesos de desarraigo y migración de sus poblaciones, y que continúan provocando estragos en las categorías más vulnerables afectadas por las guerras, por los desastres naturales que tienen más de social que muchas veces de natural, la expansión también de políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y un progresivo aislamiento del Estado social. Es decir, cómo esta experiencia
colonial viene donde existía una desprotección de manera abierta ante una población colonizada con relación a los colonos, viene a anticipar algunas reflexiones sobre lo que es el neoliberalismo hoy día, donde el Estado trata de abstraerse de su función de protección social y viene a dejar un poco de libre albedrío a sus socios del campo económico, que dirigen muchas veces el poder, el campo político. Y de igual modo, las perspectivas analíticas de estos trabajos me parecen claves para, como decía, comprender lo que viven campesinos y obreros cuyos desplazamientos rompieron el sentido de sus vidas, sin olvidarnos lo que conlleva la ausencia y a quienes se dejan. Como tampoco las repercusiones íntimas, tan difíciles de medir como dolorosas, en la vida de tantos hombres, mujeres, niños que migran por necesidad, sin los medios de un mejor porvenir donde llegan. Es precisamente a estas experiencias desgarradoras que estos libros consagran su estudio, tanto sobre la comprensión de las políticas que están a su origen, como sobre lo que implica íntimamente en nuestros cotidianos. Y finalmente estas obras, para recapitular un poco lo que decía en la presentación, abren también perspectivas pertinentes para desvelar los medios que se tejen para enfrentar los imperativos de un orden económico y social que no deja de excluir a las poblaciones más vulnerables de la región. Es lo que tenía por presentar. Si tienen preguntas, estamos abiertos a eso. Muchas gracias, profesor Amin, por su exposición. Creo que es muy interesante, pues sobre todo la forma como Pierre Bourdieu aborda las explicaciones sociales a partir de lo social. Y el profesor José Ernesto pues tiene una pregunta muy capciosa para que desde lo social demos una explicación a esta pregunta. Dice así: en la teoría política se entiende a considerar que un cambio de régimen en naciones colonizadas requiere un sujeto revolucionario surgido de la clase oprimida. Dado que no existe una fuerza de trabajo moderna, asalariada, podríamos considerar que el subproletariado argelino logró asumir para sí la misión histórica que en ausencia de burguesía o asalariados ninguna otra fracción social habría asumido. ¿Y qué lección supone esto para latinoamericanos, donde la estructura laboral es distinta? Gracias, José Ernesto. Situándome en el contexto de Argelia, el objetivo de ellos, como yo decía, no era tratar de... Primero, bueno, hay que entender que ellos es a través de esta visión de quién puede hacer la revolución, digámoslo así, si queremos sintetizar un poco, que ellos toman un poco distancia con los preceptos principalmente delineados por Jean-Paul Sartre y Fanon. Pero cabe de destacar que Fanon fue una obra que inspiró mucho los trabajos del desarraigo de Bourdieu y Sayat. O sea, en los archivos y en el libro que escribo sobre esta experiencia, doy cuenta de qué importante fue esta obra para comprender este fenómeno de desarraigo y para comprender incluso las fuerzas que llevaban a los argelinos a decir ya basta de tanta humillación. Es decir, hay condiciones sociológicas que hacen que un pueblo se revuelte. O sea, eso no viene de la nada, eso no es espontáneo. O sea, que es una obra que lo marcó bastante para entender ese proceso revolucionario. Ahora bien, donde ellos se distinguen un poco es en ver realmente de qué manera esta población que se encuentra en un día a día, y esto lo podemos transponer a nuestra actualidad. Muy difícil para poblaciones, por ejemplo, o para personas que están haciendo una huelga ante las injusticias que existen en sus fábricas, por ejemplo, las poblaciones más vulnerables pueden sí asistir unos cuantos días a estas
manifestaciones y esto, pero no se le puede exigir mucho más. Son poblaciones que dependen de su salario, que dependen muchas veces de múltiples trabajos. Y ya en ese sentido, esa es la parte material, digámoslo así. Que no son aquellas personas que muchas veces son las que hablan en nombre de las poblaciones más desposeídas, que sí tienen los medios y que sí están, por ejemplo, con mucho más condiciones y piensan que no, son ellos porque ellos son los que viven el sufrimiento. No, ellos dijeron, vamos a tratar de establecer un estudio acabado de cuáles son las condiciones reales que pueden permitir a estas poblaciones tratar de vislumbrar otros futuros políticos. Y ellos no querían, por ejemplo, irse a la contra y decir, no, no son las personas que sufren más, los más dominados, los que hacen la revolución y todo eso. No era por irle a la contra, era que sencillamente las condiciones sociales y culturales a que esa población estaba sometida le hacían mucho más difícil de poder vislumbrar, y por eso es que decía anteriormente, poder vislumbrar otro futuro, de poder dirigir de manera racional y coherente representaciones políticas. Y eso no es nada nuevo. O sea, muchas veces se adjudica de manera muy fatal, a mi entender, cuando se dice, el pueblo tiene el gobierno que se merece y que viene a responsabilizar a esas poblaciones de condiciones sociales y económicas en las cuales ellos se encuentran. Si ellos votan, es por un sistema que produce eso. Entonces, de la misma manera, Bourdieu y Sayad lo que tratan de ver es cómo estas poblaciones dominadas sí pueden ser un medio de apoyo a la revolución, pero en cuanto a, si tomamos ese concepto de racionalidad que ellos desarrollan en cuanto a las disposiciones sociales, culturales y políticas racionales de las que ellos disponen, era muy difícil para poder, y ellos lo que les interesaba era para poder vislumbrar otro futuro, más allá de un simple que se acabe la colonización, que era el punto principal. Pero en estos trabajos el interés es que ellos ven mucho más allá de la colonización. Si para ellos ya era un hecho de que era necesario romper con el sistema colonial, el punto era después, algo muy presente también por igual en la obra de Fanon, era, señor, espérate, que estos que van a llegar tampoco son unos santos. No es que vamos a jerarquizar quién era, porque el sistema colonial, sobre todo el imperio francés, era algo muy, ¿cómo decir? Era una opresión extrema. O sea, en términos de imperio tampoco quiero jerarquizar, pero yo pienso que Francia gana un gran premio en cuanto a opresión se refiere. Pero el punto era trascender eso, era decir también, vamos a ver qué va a pasar luego de este fin de la colonización, cómo estas poblaciones van a tratar de, cuáles son los medios que pueden permitir a que estas poblaciones no solamente puedan tener un trabajo estable, pero puedan también exigir a ese nuevo gobierno al que va a llegar, independiente, local, exigir sus derechos políticos y cuáles eran los medios para poder llegar a eso. O sea que el punto era principalmente tratar de distinguir un poco cuáles eran los grados de conciencia que se podían tener en función de las condiciones de existencia. Eso no llevaba, por ejemplo, a descalificar que ellos no eran lo que iban a hacer la revolución. Como yo decía en la presentación, ellos sí veían que ellos podían, ante un contexto dado, ser una fuerza de apoyo a la revolución, pero el objetivo iba un poquito más allá del sistema colonial. Bien, profe. Y bueno, y en ese sentido, ¿qué nos podría deparar, pues qué reflexión suscitaría para el contexto latinoamericano? Pues que si bien no es como la estructura laboral no es como la argelina, pero tampoco es como la norteamericana, aunque hacia allá le apuntamos, ¿qué podríamos suscitar entonces en esos términos? Pues a propósito, pues del contexto de pandemia también, en donde pues la precarización laboral y pues tiende como a empujar eh, en teoría pues una revolución. No sé si capté bien cuál era la pregunta. El punto tiene mucho en común. Evidentemente son contextos diferentes. Estamos aquí hablando mucho más de, recordemos algo, que si bien es cierto que
el periodo colonial terminó, el periodo imperial sigue. Y los efectos del imperialismo en nuestras naciones, como lo existe también en las naciones descolonizadas como en Argelia, sigue teniendo un peso bastante importante de dominación. Y era lo que, por ejemplo, Zayat iba a analizar en cuanto al fenómeno migratorio, de cómo la dominación imperial seguía perpetuándose incluso en un estado descolonial como el argelino, y sobre todo en el estado de acogida que era Francia de esos inmigrantes. Y a mi entender es lo mismo que pasa en nuestra región de América Latina, principalmente efectivamente con esa potencia que constituye Estados Unidos, que intervino también por igual en muchos de nuestros países y sigue siendo un centro de acogida para muchos migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y que se encuentran, o sea, primero precarizados. Y ahí les invito a leer, entre otras cosas, a la obra de Aviva Chomsky y su reciente libro sobre América Central, donde desde una perspectiva amplia trata de analizar el fenómeno migratorio, tratando de entender primero los impactos de las intervenciones imperiales en nuestra región y luego cómo esas poblaciones se encuentran, las experiencias de esas poblaciones en el antiguo imperio o el antiguo dominante invasor en Estados Unidos. Entonces, pienso que esta obra tiene bastante, en muchos aspectos de la presentación hacía referencia de cómo esta obra nos ayuda a entender la cuestión de la precarización, de la inestabilidad, la cuestión del neoliberalismo, y su relación y similaridad o similitud con el contexto colonial de aquel entonces. Nos deja mucho que ver, y yo pienso que es un instrumento bastante importante para poder aplicarlo a nuestros contextos. Bien, profe. Hay dos preguntas más, pero no sé si quieren pues abrir los micrófonos y mencionarlas o los leo. Una es del maestro Joel Reyes de México y una es de Héctor Mora, también de México. Entonces, pues no sé si quieren participar. Adelante, puede leerla, estimado Norbey. Listo. Listo. Entonces, bueno, voy a leer las dos. Héctor Mora dice, ¿cómo ligamos el hábitos y los procesos de desarraigo? Y el maestro Joel dice un poco sobre el punto abordado, quiénes formaban parte del ejército del movimiento de liberación y qué papel tenían los campesinos en el proyecto de liberación. Gracias por ambas preguntas. La cuestión del hábitus y el desarraigo. Sí, bueno. Lo interesante de estas obras en analizar esas disposiciones, nosotros somos producto de una historia, que era parte de lo que Bourdieu quería también desarrollar cuando iba en contra de esas teorías de las dificultades que tenía el más dominado a hacer la revolución. Porque él trataba de ver un poco de cuáles eran las, y más, señores, tenemos que situarnos en este contexto donde la violencia era extrema y se trataba de poblaciones completamente desposeídas desde hace más de un siglo. Hablaba de la cuestión de la segregación escolar, política, de la abstracción ciudadana a la cual ellos eran sometidos, donde no tenían derecho a voto, donde no tenían derecho a ejercer los mismos empleos que los europeos que estaban en la región. La escolarización era completamente dividida. En fin, una serie de medidas que van a instituir la desigualdad de estas poblaciones y despojarla completamente de todos los medios sociales, económicos, políticos. Entonces, la cuestión del hábito ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque en el desarraigo aquí, o trabajo de trabajadores en Argelia, ellos tratan de analizar dos cuestiones. Por eso decía que el aspecto de la transición de una economía capitalista, de una economía precapitalista a una economía capitalista fue muy importante.
porque estas poblaciones tenían que hacer dos cosas a la vez. Una, tratar de aprender cómo ellos tenían que hacer en una nueva economía, y no le quedaba de otra que hacerlo porque era su único medio de subsistencia. O sea, que tenían que tratar de, mientras trataban de sobrevivir, también tratar de aprender. O sea, que la llevaban doblemente difícil. Y la cuestión del hábitus aquí emerge. El estudio del hábitus emerge en tratar de ver cuáles eran las disposiciones sociales, cómo estas poblaciones se iban familiarizando poco a poco. Por eso yo decía, por ejemplo, cómo el hecho de que algunos de los antiguos campesinos que se iban y podían encontrar algún trabajo de manera estable, ese trabajo era el que le permitía un poquito más familiarizarse, y bueno, si estaban de manera estable tenían una cierta condición económica y material que les permitía una cierta estabilidad y les permitía seguir entonces, bueno, familiarizándose con el nuevo orden económico capitalista. Y es de ahí que en este proceso de transición de cómo aprender en un nuevo campo que no nos es familiar, que la cuestión del hábito es muy importante, porque el objetivo era un poco de ver de qué manera estas poblaciones se van adaptando, cuáles eran los recursos necesarios que estas poblaciones necesitaban al momento de que ellos no habían sido familiarizados como otros. Como por ejemplo, en Francia, pues yo decía, la gente no se hace mucha pregunta de cómo, porque el modo capitalista ya estaba instalado desde hacía un buen tiempo. Este proceso de transición le permitió ir viendo, describiendo, descifrando cuáles eran esas disposiciones de las cuales eran necesarias para poder adaptarse a ese nuevo orden capitalista. Y de ahí que la cuestión de hábitos fue muy importante en ese proceso de transición y que fue formulado en ese tiempo. En el segundo aspecto, en cuanto al Frente de Liberación Nacional y el papel del campesino, de los campesinos, el Frente de Liberación Nacional, existían muchos movimientos independentistas. El Frente de Liberación Nacional se constituye mucho más desde ese 1 de noviembre de 1954, y efectivamente que se apoya mucho en la cuestión del campesinado. La ruralidad argelina era bastante importante en aquel entonces, de modo de que esa fue una gran fuente de apoyo para esa revolución. Y fue uno de los aspectos que quedó hasta los años 1970, 73, cuando se hicieron varias reformas, como el eje central de la revolución. Es decir, que luego del fin de la colonización, el nuevo gobierno independentista va a enarbolar un poco la figura del campesinado. Y esto tiene mucho que ver. Recordemos que Frantz Fanon también, por ejemplo, fue un maestro para el Frente de Liberación Nacional, no solamente un portavoz, pero también un maestro que en varias de sus sesiones estaba siempre ahí, políticas, y un representante político también en África. Y la cuestión del campesinado fue muy importante. Y de ahí que iba un poco en contradicción con estos libros, y que estos libros no tuvieran un cierto impacto en la Argelia post-independencia, en el sentido de que estos libros tratan al final, los últimos capítulos del desarraigo de trabajo y trabajador en Argelia, de advertir un poco al nuevo gobierno, porque los libros, si bien se hicieron durante la guerra, fueron publicados después de la guerra, en 1963, 1964. Y estos libros trataban de advertir al nuevo gobierno argelino, de decirle, recordemos que son poblaciones que ya están desarraigadas, es decir, que vamos a tratar de ver que ese campesinado que ustedes siguen idealizando no existe como tal. Vean las condiciones en las cuales ellos se encuentran, vean, incluso llevan trabajo y trabajadores en Argelia y el desarraigo, tratan de proponer un cierto programa político para ese nuevo gobierno argelino, donde les dicen, por ejemplo, cómo era importante llevar a cabo un programa de educación para que estas poblaciones que estaban desposeídas
de esas disposiciones sociales y culturales para adaptarse a ese nuevo orden económico, necesitaban para poder desenvolverse en ese nuevo orden en el que ellos estaban ante una nueva economía. Y el gobierno argelino pues estaba todavía en su visión ideal de lo que era el campesinado, un campesinado que fue desarraigado, como ambos libros lo muestran, desde hacía mucho tiempo, y no solamente fue por la cuestión de la guerra de los campos de reagrupamiento, sino por las políticas coloniales y por la intronización del capitalismo desde el principio, incluso desde eso va de manera progresiva, pero fue desde el principio del siglo XX. Y siempre fue vital para el Frente de Liberación Nacional. La cuestión del campesinado fue vital. Cambió por los cambios de regímenes que hubo también dentro del mismo partido. Cambió de visión en los años 1970, donde se llevan a cabo políticas de industrialización mucho mayor y se deja un poco de lado la cuestión rural. Bien, profe, pues muy interesante esa advertencia. Ahí en ese mismo sentido, el profesor José Ernesto dice, ligando el análisis sobre hábitos desgarrados que produce allá 3 millones de descampesinados, ¿qué pudo haber pasado luego de la liberación nacional? Es decir, de 1970 en adelante, ¿regresarían a sus prácticas agrocapitalistas o definitivamente se hicieron citadinos en Argel y ciudades del norte de África y del desarraigo en Francia? Gracias, José Ernesto. Y esto me permite volver al desarrollar un poco más la cuestión de hábitos y desarraigo. Primero, en cuanto a lo factual, no, o sea, no volvieron, o sea, no, pero era porque estaban completamente, estaban en un contexto de precariedad extrema. El colonialismo rompió con la agricultura tradicional argelina y estas personas efectivamente se van a encontrar mucho más en las zonas urbanas de Argelia o principalmente en Francia. De ahí que fue muy importante, por ejemplo, de cómo Sayat trató de seguir un poco la trayectoria de estas personas que ellos analizaban, de estos campesinos descampesinados. Luego cómo se convirtieron en proletarios o proletarios en las industrias en Francia. Esto tanto por los efectos, primero, de la colonización y del capitalismo, como hablaba, como de la guerra, que va a acelerar bastante la partida de estas poblaciones que se encontraban en un estado de precariedad extrema, como también de políticas institucionales de Francia que hasta los años 70 tenía un gran auge y crecimiento económico y va a llamar a estas poblaciones a que inmigren para utilizarlos en sus industrias. ¿Por qué decía que me permite también por igual retomar la cuestión de la relación entre hábitos y desarraigo? Y es porque esto que luego Sayat va a seguir analizando le permite ver la cuestión del desplazamiento en todo su esplendor. Por eso lo decía como un hecho social total, donde no solamente, por ahí es que es importante la cuestión del tiempo, la cuestión de las disposiciones sociales, es de ver cómo estas poblaciones tienen un origen social y son producto de una historia. Es decir, que las poblaciones migrantes, si uno quiere entender cómo ellos actúan, no es solamente desde el punto de vista de las sociedades de acogida, que solamente le interesa si esas poblaciones se integran o no, no le interesa nada de lo que esa población era antes de pisar tierra donde existe, ni lo que ellos pasaron, ¿no? Pero para entender el hábitus de esas poblaciones, y es decir, las maneras a través de las cuales ellos van a tener una relación al presente,
una relación al futuro, una relación así, una relación al mundo, es necesario ver de qué estuvieron producidos esas poblaciones antes de emigrar. Y de ahí que la cuestión del hábito fue muy importante. Y lo mismo pasa cuando lo estudian primero en Argelia, es decir, ver las condiciones sociales de vida de estas poblaciones antes de desplazarse, los capitales, los recursos económicos, sociales de los cuales ellos disponían, y después seguir con esta misma historia en Francia, tratando de analizar efectivamente cómo somos producto de una historia, y eso es lo que es el hábitus. Es decir, que no somos agentes libres que pensamos y creamos una realidad. Esa se la debemos a una historia, y esa historia es la que incorporamos, y eso es de eso es que consiste el hábitus, y es muy importante tratar de descifrar eso para poder entender cómo las personas cómo actuamos de manera diferente en función de esa historia social. Es decir, cómo algunas personas se van a poder familiarizar mucho más, cómo otras personas se les puede hacer un poquito más difícil, evidentemente también teniendo en cuenta el contexto global, que puede hacer mucho más hostil la recepción de una población con relación a otra. Listo, profe. Entonces, aquí hay una pregunta, otra pregunta, inquietud del profesor León Felipe Cubillos Quintero. Dice de la siguiente forma: en este momento en Colombia se fragua un gran paro nacional por radicalizar el actual gobierno políticas económicas neoliberales en momentos difíciles de pandemia. ¿Qué opinión tiene el profesor Amin frente a las posibilidades de favorecer o restituir políticas de justicia social frente a la necesidad de los poderes e intereses globales y transnacionales por continuar controlando la revitalización económica? Un aspecto que no escuché bien, pero para mí es un poquito, y gracias por la pregunta, pero me es un poco difícil porque no conozco el contexto colombiano, o sea que me es difícil un poco responder a un contexto difícil sin tener los elementos necesarios para responderlo. Si la puedes repetir un poco, porque hubo algo que no entendí, quizá pueda responder algo de manera más global, pero precisamente sobre el contexto colombiano no podría. Sí, bueno, dice, en Colombia pues ya pues pasamos un gran paro nacional el 28, y pues el motivo de ese paro fue pues las medidas las medidas que ha tomado el gobierno para radicalizar las políticas económicas neoliberales, pues obviamente en esta situación de pandemia. ¿Qué opinión tiene, profesor Amin, frente a esas posibilidades de favorecer o restituir políticas de justicia social frente a la necesidad de los poderes e intereses globales y transnacionales por continuar controlando la revitalización económica? El contexto es difícil, me refiero en general, y la pandemia nos ayudó a desvelar lo que es el neoliberalismo en cuanto al abandono del Estado social y de protección del Estado en favor de un capital privado. Yo pienso que los grandes efectos lo estamos viviendo de manera extrema, y además de eso, bueno, el Estado neoliberal se sigue encargando de responsabilizar mucho más a los propios ciudadanos, que son los que están más sometidos a esto. Dado este mismo contexto que estamos viviendo, el cómo contrarrestar eso sigue siendo en base a luchas sociales, yo pienso. No nos ayuda mucho de que el Estado neoliberal desde estos últimos 30
30 años y 40 para algunos países, se ha encargado de desposeer completamente de las poblaciones de los recursos necesarios para poder afrontar mucho más un cotidiano. Y de ahí, bueno, la cuestión de las migraciones en nuestra región es también una evidencia de eso, donde eh, como estrategias tratamos de encontrar otros lugares en donde poder sobrevivir, hacer nuestras vidas. Así que sí, la única respuesta muy general que tengo de cómo contrarrestar eso y tratar de imponer, bueno, desde dos perspectivas siempre se pueden hacer, efectivamente. Primero, yo pienso que cada acto cuenta bastante. Estos tipos de encuentros, por ejemplo, como de estos tipos de encuentros o desde un aula, nosotros podemos tratar de esclarecer, iluminar, para que cada una de nosotros podamos transformar en nuestros pequeños espacios un poco la realidad que se vive. Pero evidentemente que para un cambio estructural se requiere llegar al poder, que es de donde se mueve estructuralmente y se cambian las cosas de manera mucho más estructural, evidentemente. No es un contexto fácil por las razones que explicaba y que dan a ver estos libros, dado de que no solamente estamos sometidos a unas lógicas nacionales o de élites locales con su poder y los lazos de su poderío económico en el campo político, pero también como lo hemos vivido en nuestra región, por transnacionales, por corporaciones que están muy ligadas a lógicas imperiales, que son las que muchas veces mantienen a algunos de nuestros gobiernos. Y ya hemos visto, por ejemplo, cómo gobiernos que amenazan esos intereses, pues han sido completamente sacados del gobierno por, efectivamente, como decía, tratar de afectar esos intereses y tratar de democratizar la cuestión social y democratizar y llevar un poco de igualdad, de restablecer la igualdad en la práctica, no solamente en los discursos. O sea que me parece que es una pregunta bastante amplia que merece una respuesta mucho más acabada y que en diferentes aspectos de cómo transformar estas realidades sociales. Pero yo pienso que el contexto de nuestra pandemia nos ayuda a revelar. El problema es ese, es que estos contextos muchas veces donde uno piensa que pueden esclarecer y que pueden hacer cambiar las cosas, terminan siendo muchas veces donde se acelera mucho más la cuestión de políticas reaccionarias. Y a eso es lo que hay que estar atentos y estar pendiente, yo pienso, para tratar de enfrentar y tratar de frenar tanto como se pueda y en los espacios y los medios que uno dispone. Listo, profe. Yo tengo una pregunta, pero antes quisiera leer los mensajes que hay en el foro. Gabriela Cabrera dice: mil gracias por su exposición magistral. Héctor Mora dice: mis felicitaciones para el profe Amin. ¿Pudiera proporcionarme su correo? Profe, no sé si es posible colocar en el chat el correo suyo para que puedan contactarse con su merced. Sí, sí. Ahorita yo no sé cómo hacer, es la primera vez que estoy en esto, pero lo pongo. O desde ustedes lo envían en el correo de las personas que se envían. Ok, ya estoy viendo, sí, sí. Sí, listo. Y Natalia Catalina U. Bajoa Fierro dice: tal vez necesitamos crear nuevos desafíos contra el sistema capitalista. Las utopías reales del profesor Eric Olin Wright, cómo ser un anticapitalista en el siglo XXI, hábitos anticapitalistas. Felicitaciones al profesor Amin Pérez por su ponencia. Y José Ernesto Ramírez dice: sin duda, muchas las transiciones comparables
que el trabajo que hace Amin con la experiencia de ese periodo abre como proyección para Latinoamérica muy valioso este camino que estás abriendo y dándonos los instrumentos para hacer la transferencia Amin. Bueno, estos son los comentarios de nuestros asistentes, de los profesores también. Y mi pregunta es sobre cómo entonces se puede solucionar el problema del desarraigo cuando la gente pues tiene la posibilidad de volver a su contexto. Por ejemplo, el tema de los campesinos, ¿sí? El profesor Juan Ducuen en la exposición anterior nos mencionaba que había una ruptura de costumbres, que eso afectaba la producción pues agrícola, en la medida en que las mujeres no se querían casar con los hombres campesinos porque habían migrado a la ciudad y también habían cambiado pues sus hábitos, sus imaginarios del hombre ideal, por decirlo así. Y pues al no poder ellos casarse, resulta que no podían labrar la tierra, no podían producir, y eso generaba un problema de producción tremendo. ¿Cómo poder resolver esos problemas de cambios de desarraigo, por decirlo así, para que pues que las personas que lo sufren puedan volver de cierta forma a una vida cotidiana pues que se adapte a las circunstancias, a las nuevas circunstancias? Muy buena pregunta. Es que estamos tratando la cuestión del cambio, que es una pregunta bastante amplia, porque la sociología da los instrumentos y después, bueno, le toca al campo político de ejecutarla. Me imagino que Juan, que está ahí, se refería bastante, que es un punto muy importante que no mencioné y qué bueno que él haya participado en la ponencia, cuando hablaba también de otros trabajos que se nutrieron y que produjeron directa o indirectamente estos estudios, está también los trabajos que Bourdieu realizó en su comunidad natal, en el Bearn, y con quien, por ejemplo, es también con Sayat, luego de analizar toda la cuestión del desarraigo en Argelia. Y eso desde el mismo 59, como ellos tratan de hacer, de ver las regularidades de ese desarraigo ante diferentes fenómenos. Uno era evidentemente confrontado a una cuestión de la economía capitalista, de la colonización, de la guerra. El otro también era ya por las búsquedas de trabajo y todo eso que hacía que, bueno, las poblaciones se iban de esos lugares rurales en el Bearn, y cuando vuelven efectivamente aquellas personas que se encuentran que se quedaron, se encuentran con mucho más dificultades, por ejemplo, de encontrar una cierta atracción en, por ejemplo, encontrar una compañera, y esas compañeras pues entonces se van a buscar y se van con los demás que sí se salieron de ese medio social y que se encontraban con una mejor posición social, con un cierto capital cultural, y son también efectos del desarraigo en las relaciones íntimas, cómo eso juega ahí. Me parece que ese estudio sobre el Bearn es muy, 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 muy importante y hace de manera, capta de manera brillante una vez más la cuestión del hábitus, principalmente en ese primer estudio que salió en 1962 sobre el celibato. Me parece sumamente fundamental como estudio y que hace que ellos analicen el desarrollo en las dos regiones. Después, ¿qué se puede hacer para que estas dos poblaciones, para que esos efectos del desarraigo un poco se puedan
neutralizar, romper. Bueno, yo pienso que siguiendo una misma lógica bourdieusiana, digámoslo así, todo parte de romper con las desigualdades sociales. Yo pienso que ahí está y con los mecanismos que lo pueden perpetuar. Y esto no solamente a través de instituciones que vienen a ejercer una cierta dominación de manera explícita o donde el poder se ejerce de una manera mucho más violenta y abierta como la justicia, la policía y sus modos de discriminación, etcétera, etcétera. Pero también y eso fue lo que nos dejó a ver los trabajos de Bourdieu, en esas instituciones que están supuestas a proporcionar una cierta igualdad y una cierta emancipación social, incluso como la escuela, y que constituye también un medio de reproducción social. Y aquí también se producen efectos de desigualdad que vienen una vez más a sumarse a las desigualdades y a las dificultades que pueden vivir esas poblaciones más vulnerables. Efectivamente que con las poblaciones desarraigadas el tema es mayor, y es por eso que decía que es importante entender de qué manera no se puede abstraer estos estudios del desarraigo, de las mismas experiencias de desarraigo que vivían Bourdieu y Sayat, y para ellos, por ejemplo, el escape para tratar de, no sé si se dice atenuar o para tratar de no llevarla tan difícil ante lo que ellos tenían, porque eran personas que cuando ellos van, por ejemplo, para ser más concreto, a esas grandes instituciones de prestigio como es la Escuela Normal Superior, pues, otros centros educativos, pues ellos eran sujetos de burla, primero por sus orígenes sociales, por sus acentos, porque venían del campo, porque ellos mismos también se encontraban con las dificultades porque no tenían los mismos modos de existencia, las mismas costumbres, todo era mucho más complicado, y ellos sabían que el medio de ellos agarrarse para tratar un poco de romper todas esas barreras era la educación. Y ellos la hacen doblemente, primero tratando de tener una trayectoria de excelencia, pero también de utilizar esa trayectoria de excelencia para no olvidarse de sus medios de origen. Y yo pienso que cuando hablaba anteriormente de cómo se puede hacer el cambio social, yo pienso que tiene mucho que ver con que cada uno de nosotros aportemos desde nuestro campo un granito de arena. Ellos lo hicieron a través de las luces que nos aportaron en aquel momento y nos aportan hoy día a través del conocimiento, desvelándonos cómo esos mecanismos de reproducción se perpetúan una vez más, no solamente desde las instituciones, pero también, que es lo que quería insistir y que hace mucho más difícil de romper con la dominación, son esas formas de dominación simbólica que uno interioriza y irremediablemente sin ninguna voluntad, pues la perpetúa por igual esas relaciones de dominación. Entonces, yo pienso que con que cada uno de nosotros podamos aportar de manera individual y colectiva a contrarrestar un poco esas formas de violencia social que no se ven muchas veces y que son la gran parte de veces las más dolorosas y que se quedan a largo plazo, pues tratar de romper un poco con eso, y eso lleva a cabo, como decía desde un principio en la respuesta de esta pregunta, de romper, pienso yo, con las desigualdades sociales. Y eso me permite de ir a un aspecto que Natalia recalcaba sobre la cuestión de las utopías reales, que es Bourdieu va a desarrollar un término un poco similar durante los años 70, 80, y era cómo la sociología puede permitir o contribuir a constituir utopías realistas, es decir, no algo que se desprendiera un poco de lo ideológico, porque lo ideológico muchas veces puede ser importante en el momento, puede traernos algunas cuantas liberación subjetiva,
pero en términos de condiciones objetivas de cómo romper con esa forma de dominación, yo pienso que la sociología nos puede aportar mucho para ver todas las dificultades que hacen que esas formas de desarraigo sean mucho más difíciles de vivir para esas personas y cuáles serían los medios para que ellos puedan un poco romper con eso. Y evidentemente, una vez más, la cuestión de estructuralmente de romper con las políticas que contribuyen a la desigualdad social me parece de vital importancia. Bien, gracias, profesor Amin. La educación creo que es un elemento de cambio también, de transformación muy importante a tener en cuenta. No sé si alguien más quiere participar. Están abiertos los micrófonos. Si tienen alguna opinión, alguna intervención, crítica. Acá, en lo que llega a la otra pregunta o comentario o crítica, acabo de enviar el correo. Sí, señor, aquí el profesor Amin nos colocó su correo. Entonces, no sé, alguno de los profesores también. También yo quiero hacer una pregunta. A mí, primero agradecerte por la exposición muy clara y precisa sobre esta temática. Para la federación, pues siempre es un honor tener expositores como usted. Yo tengo una inquietud de que he venido siguiendo los libros tuyos, etcétera, es con relación a al nuevo espíritu de los franceses con esta temática, porque no sé si en el ambiente universitario pues se está volviendo a retomar el tema de esa discusión histórica que se vivió en aquellos años con relación a la colonia o al imperio. ¿Cómo se vive ese tema y cómo se ha recibido esta obra en esta nueva época que está viviendo los franceses? Gracias, Álvaro. Es muy buena pregunta en el sentido de que este es un eje que paradójicamente fue el que dio origen a la teoría de Bourdieu y paradójicamente es el menos conocido. Y eso tiene mucho que ver con la cuestión colonial que analiza, que evidentemente hay una gran distancia que Francia no ha querido abordar de su pasado y presente imperial, lo que tanto en aquella época en la que salió, que se pudiese un poco, digámoslo así, entre comillas, entender en el sentido de que, por dos razones. Uno, primero, Bourdieu, bueno, primero se termina la guerra y ciertamente la cuestión de la descolonización, que era muy presente en otros países de África, pues ya en Argelia no se estaba hablando tanto. Y estas obras fueron marginalizadas un poco rápidamente porque se pensaba que solamente hablaban del contexto y no se veía la riqueza de estas obras, que incluso el historiador Pierre Vidal-Naquet, que incluí uno de sus escritos en esta nueva edición de Trabajo y Trabajador en Argelia, pues habla de que es una de las obras mayores para entender la cuestión colonial en el caso argelino como tal, pero que ya desde ahí él trataba de ver la dimensión total que marcaba esta obra más allá del contexto de la guerra. Y luego, pues va a seguir siendo marginal en el sentido de que ciertamente Bourdieu abrió otros campos de estudio, o abrió bastantes campos de estudio, desde la religión, la educación, la cultura, la política, la edición, el campo económico. Pero efectivamente esta obra, estas primeras obras empíricamente fundadas
fueron completamente marginalizadas. Hoy día, por ejemplo, bueno, fue nuestro interés de sacar esta obra que estaba, no se encontraba fácilmente desde hacía ya, no se había vuelto a reimprimir esta obra, incluso desde el 1963, para poder llamar un poco la atención sobre este periodo histórico, pero también sobre lo que esta obra nos dice sobre los trabajos de Bourdieu, sobre los conceptos de Bourdieu, pero principalmente para nuestros tiempos. Aún así, yo pienso que la recepción no será muy, digámoslo así, extensa, pero esperemos que sea diferente. Yo pienso que puede ser diferente en el sentido de que existen mucho más investigadores, personas que se interesan a esta cuestión colonial, que estuvo durante varios decenios marginalizada en Francia. Es una de las maneras, yo pienso también, ahora que estamos hablando se habla mucho de la perspectiva interseccional y todo eso, Bourdieu no lo menciona como tal en ese puesto de que fue un concepto creado a finales de los años 80 en Estados Unidos por Kimberly Crenshaw, pero es otro de los medios, a mi entender, también para tener un análisis interseccional, puesto de que Bourdieu, por ejemplo, cuando analiza la cuestión del trabajo, analiza también las diferencias, no solamente de clase, pero también étnicas y raciales que existían en esa Argelia colonial. Entonces es una obra que nos dice mucho, pero es una obra que nos dice mucho que el campo académico y el campo político en Francia no quieren mucho oír. Entonces eso hace de que la obra tenga menor receptividad que otras obras como los trabajos de Bourdieu sobre la educación, sobre la cultura, etc. O sea que es un poco más difícil que otras obras de Bourdieu. Me refiero, como tú decías, específicamente al contexto francés. En cambio, está ganando mucho. Primero, yo pienso que en nuestra región está ganando mucho campo de darse a conocer. Primero, bueno, existió esta traducción en el 2017 que se editó. Hubo también, por ejemplo, un trabajo que se hizo en Brasil recientemente sobre la obra de Abdelmalek Sayad, que retoma entre estos trabajos un poco de Argelia. Están los trabajos de múltiples investigadores en América Latina. Aquí está Juan Ducuen, que se interesan a este periodo argelino. Ustedes mismos con esta manifestación del desarraigo, pues es una muestra mucho más. En Estados Unidos por igual. Estaba tratando de buscar el libro El desarraigo, se tradujo el año pasado en Polity Press y la semana que viene hacemos el lanzamiento oficial de ese libro. O sea que yo pienso que por lo menos en las Américas y en el Caribe va ganando espacio, pero en Francia sigue existiendo una cierta distancia ante esa obra por razones principalmente políticas, me parece, de cómo ha sido estructurado, sobre todo el campo académico, pero también lo que impacta el campo político en el campo académico. Bien, Edwin Castro ha levantado la mano, por favor, Edwin. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo. No, muy interesante todo lo que se ha planteado y se ha expuesto. Yo me quedo con una parte de la exposición que me generó como una inquietud, y cuando se mencionó sobre el pensamiento de Estado en la obra, en esta primera obra, y me llama la atención por una cosa, porque en una indagación que estoy adelantando, a propósito del uso de Bourdieu por los programas de ciencia política en las universidades latinoamericanas para pensar el Estado, me doy cuenta que es uno de los autores que menos se utilizan en algunas academias de Latinoamérica. Los politólogos parecieran no utilizar mucho la teoría de Pierre Bourdieu para pensar el Estado. Y digamos que eso a mí me generó ciertas dudas, y parte de mi investigación de la tesis de maestría o en maestría tiene que ver precisamente con
compensar el Estado y los estados latinoamericanos, en particular en su dimensión de las fuerzas policiales y la relación con los gobiernos. Entonces, eso por ese lado. Entonces, yo quería preguntar, ¿qué papel tiene esta primera obra de Bourdieu en el pensamiento sobre el Estado? ¿Cómo se puede ver a partir de esta obra esa trayectoria que después él hizo sobre el desarrollo del campo estatal y burocrático y que luego plasmaría en textos y artículos posteriores? Gracias, Edwin. Antes de responder a tu pregunta, prolongo un poco lo que decía anteriormente, fue que me recordé solamente. No se puede olvidar de que esta obra, y va un poco con relación a tu pregunta también, por ejemplo, Trabajo y Trabajador en Argelia, fue el modelo que se desarrolló en esta obra, fue desarrollado por igual por un grupo de investigadores en Brasil en los años 70. O sea, para que vean un poco el interés y el paralelo que se puede establecer entre esta obra y nuestros contextos. El contexto fue tal cual desarrollado, tal como se desarrolló en Argelia, en esta obra Trabajo y Trabajadores en Argelia. En el desarrollo también fue realizado por investigadores en Brasil, investigadores que van a estar en contacto, que van a desarrollar sus carreras y que van a estar estrechamente en lazo con el centro de investigación que desarrollaba Bourdieu. Y esto me lleva un poco a tu pregunta, en el sentido de que sí existe una desigualdad de los usos de Bourdieu por razones históricas también. Primero, en cuanto a campo de estudio se refiere, hay algunos países donde se tuvo mucho mayor impacto, bueno, incluso en el mismo Brasil hay dos grupos. Un grupo que se encargó mucho más de desarrollar los trabajos, estos primeros trabajos argelinos que trataban mucho más la cuestión campesina, la cuestión de las transformaciones del mundo obrero, etcétera, y otro que se encargaba de analizar o de aplicar los estudios de Bourdieu sobre la cuestión de las élites, del campo de la cultura. Muy interesante, en un libro que vamos a sacar a final de año, con un conjunto de investigadores de América Latina también, sobre todo de Brasil y de personas que están trabajando en Bolivia, en México. Analizamos un poco esas relaciones de Bourdieu con los investigadores de América Latina y vemos no solamente cómo fue de una vía, el pensamiento como aquí yo lo muestro también, las relaciones que Bourdieu tuvo con esos investigadores del sur, pues fue recíproco. Esas investigaciones se nutrieron mutuamente, recíprocamente, y también modificaron su manera de pensar en otros lugares y en otros aspectos. En cuanto a la cuestión del Estado se refiere, efectivamente, yo pienso que estos trabajos no es un análisis acabado como Bourdieu lo va a realizar. Como yo decía en la presentación, va a tener un impacto en sus análisis del Estado, pero efectivamente Bourdieu aquí analiza mucho más en estos estudios los efectos de esa política de Estado que el Estado como tal. Ahora bien, tanto en uno de los manuscritos inéditos que hablaba, que Bourdieu no pudo publicar sobre la cuestión del funcionamiento mismo del Estado y de un Estado colonial, y viendo también la manera a través de las cuales él analizaba esos efectos de la política de Estado, yo pienso que tiene un efecto muy particular en analizar y desencarnar un poco esa institución principal que es la que organiza no solamente nuestra vida en sociedad, pero también nuestras maneras de ver y nuestras maneras de actuar, sobre todo a través de categorías que pasan principalmente a través de la escuela, pues tiene un impacto mayor en nuestras sociedades. Y yo pienso que su interés fue mucho más efectivamente de ver desde ese momento histórico colonial la cuestión del campo burocrático. Yo pienso que no, una vez más, no es analizado aquí como tal, pero sí uno puede ver algunas formulaciones porque, por ejemplo, estaba la cuestión de cómo funcionaban los campos de reagrupamiento, y entonces Bourdieu aquí trata de ver cómo el funcionamiento de quiénes eran los tecnócratas que estaban un poco destinados a esto, cómo se aplicaban esas leyes, cómo el Estado despliega una serie de
dentro del Estado existen varios campos, y esos campos él trataba de ver un poco las luchas de poder que podían existir para tratar de dominar. Incluso, por ejemplo, no lo es analizado de manera explícita en estas obras, pero un poco en los textos que Bourdieu habla sobre la revolución, que fueron publicados en el 60, 61 y 62. Fueron 3 textos donde él sí trata la cuestión de la guerra de manera más de frente, digámoslo así. En esta obra la cuestión de la revolución y de la guerra queda un poco más en el segundo plano. Pues en esas obras Bourdieu sí trata de ver un poco de qué manera el Estado trataba de perpetuarse a través de diferentes mecanismos, sobre todo de dominación, de violencia, a través de cómo trataba de delegar sus funciones en algunas instituciones que fueron creadas específicamente en ese momento, y de igual manera de qué manera dentro de un Estado existen sus luchas sociales, y eso va mucho con relación a lo que es el campo colonial, puesto de que recordemos que, y hoy día Francia lo vive, lo revive una vez más, existían también luchas de intereses sobre la visión ideal de la Argelia colonial, en el sentido de que habían generales del ejército que querían perpetuarse en el poder, y que fueron los que incluso en el 58 dieron un golpe de Estado para que rompe un poco con la cuestión de la Cuarta República, y hace que desde la colonia, como pasó, pero desde otra manera efectivamente con Haití también, desde la colonia se produjeron cambios en el imperio. Claro que los casos son completamente diferentes, uno fue para la emancipación y otro para la dominación. Y yo pienso que es uno de los trabajos que le dio a ver esta cuestión del pensamiento de Estado, y para Sayat yo pienso que es mucho más evidente, puesto que siguió la misma línea de análisis sobre los argelinos. Por ejemplo, y Sayat desarrolla ese concepto del pensamiento de Estado en un artículo de 1996 y que publica, que Bourdieu programa en su libro póstumo, La doble ausencia, titulado Pensamiento de Estado e Inmigración, y es sumamente evidente en este contexto colonial. ¿En qué sentido? Sayat trataba de ver cómo esa colonización se perpetuaba en el mundo postcolonial, y cómo el pensamiento de Estado que veía a esos inmigrantes y antiguamente colonizados lo trataba de enmarcar en una posición denegada completamente de derecho y de reconocimiento total, en el sentido de que los inmigrantes eran concebidos desde una óptica temporal, que ellos iban en un día, estábamos aquí aprovechando de ellos para explotarlo económicamente, desde una perspectiva meramente económica, como actores que eran legítimos solamente por y mediante el trabajo, y desde una perspectiva completamente apolítica, que era también en la lógica colonial, de no solamente de negarles el derecho político a existir políticamente, que es existir mediante el voto, por ejemplo, o de representarse, pero también de tener un reconocimiento a medias, es decir, un reconocimiento que lo siguen viviendo los hijos de estos inmigrantes, donde no se les reconoce plenamente como a los demás. O sea que yo pienso que este periodo fue muy importante, para ambos fue muy importante primero en las luchas políticas que se traman desde el Estado, y después de lo que es el pensamiento de Estado como tal y las instituciones que se encargan de hacerlo existir. Bien, muchas gracias, profesor Amin. Héctor Mora dice, no hay que dejar de lado lo que Bourdieu escribió en sus ensayos Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, pues muestran cómo romper estructuras por esos medios. Bien, yo creo que ya nos estamos acercando al fin de esta sexta sesión. Darle las gracias al profesor Amin por su exposición, a los asistentes de igual forma por su participación,
Y pues no sé si hay más inquietudes, si alguien quiere, pues puede abrir el micrófono, participar. Si no, pues podríamos dejar hasta aquí. Y pues los invitaría nuevamente para la 7ª sesión, el 7 de mayo, a las 12 horas, hora México, con el profesor Gustavo Díaz de la Universidad Estadual de Montes Claro. Nos va a hablar en portugués. Va a haber una persona que nos traduzca y pues vamos a tratar el tema, o bueno, se va a llamar esta sesión, se llama la perspectiva socioanalítica sobre inmigración, emigración y los hallazgos de Abdelmalek Sayat. Entonces les estaremos enviando el link de esta 7ª sesión a sus correos para que estén pendientes. Pues si no hay más intervenciones, entonces pues muchas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima. Gracias Buenas tardes. Hasta luego. a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.